Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba: ¿le es lícito a un hombre divorciarse de su esposa? Él les respondió: ¿qué les prescribió Moisés? Ellos contestaron: Moisés nos permitió el divorcio mediante la entrega de un acta de divorcio a la esposa. Jesús les dijo: Moisés prescribió esto debido a la dureza del corazón de ustedes, pero desde el principio, al crearlos, Dios los hizo hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa y serán los dos una sola cosa. De modo que ya no son dos, sino una sola cosa. Por eso lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Ya en casa los discípulos le volvieron a preguntar sobre el asunto. Jesús les dijo: si uno se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Después de esto, la gente le llevó a Jesús unos niños para que los tocara, pero los discípulos trataban de impedirlo. Al ver esto, Jesús se disgustó y les dijo: dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Después tomó en brazos a los niños y los bendijo, imponiéndoles las manos. Palabra del Señor. Ya no son dos, sino una sola cosa. Y esto contra la pseudocultura del mundo contemporáneo y posmoderno, donde se ha dado el divorcio express. Basta que una de las dos partes ya no quiera estar con la otra para que se determine el divorcio. Estamos en la época, como dice el Papa Francisco, en la cultura del descarte, donde la otra persona no es vista como ser humano, sino como objeto. Se usa y se desecha. Y por ello el Evangelio de hoy se sitúa en la última etapa del camino hacia Jerusalén. En esta sección nos presenta 3 enseñanzas sobre el matrimonio, sobre la actitud ante los niños y sobre las riquezas. El Evangelio de hoy abarca las 2 primeras enseñanzas. La enseñanza de Jesús sobre el matrimonio se nos ofrece con motivo de una de las múltiples controversias de Jesús con los fariseos. Más allá de la habilidad dialéctica que demuestra Jesús en su diálogo con los fariseos, Jesús nos propone considerar ante una crisis matrimonial el proyecto creacional de Dios sobre el ser humano, basado en el amor y en la fidelidad durante toda la vida. En una época en la que son frecuentes los divorcios y separaciones, es bueno recordar el proyecto de Dios sobre el ser humano y su comunión de vida en el matrimonio. Quizá en muchos casos puede ser un buen referente para ayudar a superar crisis y conflictos de convivencia. Cuando los matrimonios que están en crisis expresan que nunca volvieron a comulgar después del matrimonio religioso, les decimos que ahí está el origen de la crisis. Se apartaron de Dios y se apartaron de aquel punto fundamental que es el alimento de vida, la Eucaristía, lo único que les podía consolidar y les podía mantener unidos en el amor. Perdieron la esencia del amor que es Dios y que se manifiesta y que se otorga en la comunión, en la celebración eucarística, que es la que constituye la comunidad, el matrimonio y la familia. Jesús afirma que Moisés permitió el repudio de la mujer en el matrimonio como consecuencia de lo que llama la dureza de corazón. La dureza de corazón era y sigue siendo la responsable de muchas rupturas matrimoniales. Entonces, y en nuestros días,
Las leyes de Moisés intentaban poner remedio a determinadas crisis de convivencia matrimonial. De las palabras de Jesús podemos deducir que se trata, por tanto, de una disposición no querida, pero tolerada por Dios ante crisis matrimoniales provocadas por la dureza de los corazones humanos, frágiles y que tienden a la traición y al hartazgo en la relación matrimonial. Se cansan fácilmente y buscan soluciones rápidas que cuestan mucho. La pérdida del matrimonio, la pérdida de los hijos. Los hijos pierden a sus padres y los padres a sus hijos porque no vivirán más juntos. A diferencia del divorcio, de la separación matrimonial de nuestros días, el repudio de las leyes de Moisés implicaba además una injusticia respecto a la mujer. El hombre tenía el derecho de repudiar a la propia esposa, pero la mujer no gozaba de ese derecho. En la actualidad, el divorcio o la separación en el matrimonio puede ser una salida que puede convenir cuando las relaciones en el matrimonio se vuelven insostenibles en casos de violencia intrafamiliar. Sin embargo, en el espíritu de las palabras de Jesús, la posibilidad del divorcio o de la separación no dejan de ser el reconocimiento de un fracaso. El divorcio o la separación no son más que una solución o un mal menor ante un proyecto que tiene vocación de continuidad durante toda la vida. Debemos reconocer que detrás de un divorcio o una separación hay situaciones muy complejas y delicadas que no se deben juzgar precipitadamente y mucho menos condenar. ¿Cómo actuar ante estas crisis de convivencia, con frecuencia no exentas de mucho dolor? Lo primero que se debe promover es un respeto profundo ante este tipo de crisis que se dan en la vida íntima de las personas y que conllevan habitualmente un gran sufrimiento. En segundo lugar, se debe propiciar un diálogo sincero y sereno para poder entender y comprender las causas y situaciones que han dado lugar a la ruptura. Tratar de esclarecer lo que no ha funcionado y los errores cometidos, seguramente por parte de ambos cónyuges. Finalmente, en tercer lugar, se debe buscar sinceramente la mejor solución, buscando siempre el bien de los cónyuges y de los hijos. En ocasiones podrá ser la reconstrucción del matrimonio y habrá que ser sinceros y honestos, buscar ayuda psicoterapéutica, ayuda espiritual, ayuda en el movimiento familiar cristiano y en otros movimientos que existen en la iglesia para poder solucionar este problema. En este proceso de discernimiento es importante recordar la vocación de amor y comunión de todo matrimonio, según el proyecto original de Dios, hacer presente la indisolubilidad y la mutua fidelidad hasta la muerte, característica del matrimonio natural, y recogida plenamente por el matrimonio cristiano, puede ser una buena ayuda en un momento de crisis matrimonial. Los elementos esenciales del matrimonio son la unidad y la indisolubilidad, es decir, uno con una hasta que la muerte los separe, no hasta que el capricho del hombre los separe, o una tercera persona. A pesar de las crisis, el matrimonio debe permanecer unido, porque así lo han prometido el día de su boda, el día de su matrimonio. El hecho de recordar que el ideal es el amor hasta la muerte puede hacer que los esposos luchen por ese ideal y recuperar su matrimonio. Además, será bueno recordar que las crisis, si se logran superar, refuerzan la comunión matrimonial. El proyecto de Dios supone que el ser humano no realiza individualmente, sino cuando entra en comunión con otros. El ser humano no se realiza de forma individual. Dice el Génesis, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle a alguien como él que le ayude. El yo humano no se realiza aislado sin un tú. El ser humano ha sido creado para entrar en relación y vivir la comunión con el tú, que son los tres seres humanos, y con el tú con mayúsculas, que es Dios.
El proyecto original de Dios sobre el hombre nos lleva además a entender el matrimonio como una vocación a la indisolubilidad y la mutua fidelidad hasta la muerte. En el proyecto originario de Dios para los seres humanos, mujeres y varones se unen para ser una sola carne e iniciar una vida compartida en la mutua entrega, en una comunión de amor con igual dignidad, sin dominio ni sumisión. Esa unión está basada en el respeto y la igualdad de ambos cónyuges. Para el Génesis, hombre y mujer han sido creados con la misma dignidad e igualdad. Dios no ha creado la mujer sometida al varón. La desigualdad y el dominio del varón sobre la mujer son descritas por el Génesis como una de las consecuencias del pecado que se introduce en las relaciones conyugales. Jesús representa, o mejor dicho, Jesús en otro momento del Evangelio presenta a los niños como el modelo de todo hombre que acepta el reino de Dios. Los niños establecen relaciones sinceras y sin doblez. Esperan todo de los padres, confían plenamente en ellos, no dudan de su amor. Cuando tienen algún conflicto, tienen la capacidad de olvidar rápidamente y empezar de nuevo. Si los esposos adoptan en sus relaciones algunas de las actitudes de los niños, pueden hacer posible la cercanía, la comprensión y el amor sencillo y sincero mutuos, con las que pueden superar las pequeñas desavenencias que conllevan inevitablemente la convivencia cotidiana. Amor verdadero frente a la soledad. El relato del Génesis capítulo 2, versículo 18 al 24, que es la primera lectura del día de hoy, desde una cultura religiosa de la época, por lo tanto, no de manera científica, nos diseña la aparición de la pareja humana, y debemos recalcar este verbo diseñar, porque no se trata de otra cosa. Es la mano de Dios la que lo hace y la que permite un diseño de amor. El creador de este relato, o una escuela catequética que llamamos Yavista, porque desde el principio le da a Dios el nombre propio de Yahvé, que aparecerá con Moisés, parte de la experiencia humana, de eso que se ha llamado la media naranja, y que responde a una cultura bien determinada del Oriente. Pero por encima de las imágenes casi infantiles en que se expresa el relato, se nos ofrece un mensaje que es muy digno de mérito en este tiempo de reivindicaciones de la dignidad humana, de la mujer y de los pequeños. El hombre, el varón, no es nada sin la mujer. Eso sería la pura soledad. Dios, lógicamente, no ha creado a la mujer del hombre, sino que es una forma de poner de manifiesto que tiene la misma dignidad y mutuamente encuentran en el diálogo, en el afecto, en el amor, lo que en Dios es pura unidad de paternidad y maternidad a la vez. Eva como Adán son nombres genéricos, no significan una pareja exclusiva al principio de la humanidad. Dios, pues, ha comprometido todo su ser en la creación del hombre y la mujer, de la humanidad, que han de unirse en amor creador de paternidad y maternidad para que este mundo sea ámbito de felicidad. La ruptura del amor no es evangélica. El evangelio de hoy nos muestra una disputa, la del divorcio tal como se configuraba en el judaísmo del tiempo de Jesús. La interpretación de Deuteronomio capítulo 24 versículo 1, base de la discusión, era lo que tenía divididas a las dos escuelas rabínicas de la época, una más permisiva, la de Hillel, y otra más estricta, la de Shammai. Para unos, cualquier cosa podía ser justificación para repudiar, para otros la cuestión debería ser más sopesada, pero al final alguien salía vencedor de esta situación. Naturalmente el hombre, el fuerte, el poderoso, el que hacía e interpretaba las leyes. Pero a Jesús no se le está preguntando por las causas del repudio que llevaba a efecto el hombre contra la mujer, o por lo menos desvía el asunto a lo más importante. Recurrirá a la misma Torá, la ley, para poner en evidencia lo que los hombres inventan y justifican desde sus intereses, y se apoya en el relato del Génesis de la primera lectura.
Dios no ha creado al hombre y a la mujer para otra cosa que para la felicidad. ¿Cómo pues justificar el desamor? Por la ley misma, en nombre de Dios, de ninguna manera. Por ello, todas las leyes y tradiciones que consagran las rupturas del desamor responden a los intereses humanos, a la dureza del corazón. Por lo mismo, el texto de Deuteronomio capítulo 24, versículo 1, también. Jesús aparece como radical, pero precisamente para defender al ser inferior, en este caso a la mujer, que no tenía posibilidad de repudio, ni de separación o divorcio, pero la mujer encontrada en adulterio, que no tiene más defensa que el mismo Jesús, de la cual nos habla el Evangelio de San Juan en el capítulo 8, versículos 1 y siguientes. Jesús hace una interpretación profética del amor matrimonial partiendo de la creación, que todos hemos estropeado con nuestros intereses, división de clases y de sexo, y que es el garante de la felicidad y del amor. Es el mismo Dios, Él es el garante. Quiere decirnos Jesús. Mis hermanos, que a todos ustedes el Señor los bendiga y les dé la paz. Y notitia veritatis proficere, pax et bonum. Buona domenica a tutti.